El tratamiento hipolipemiante ha demostrado su efectividad en la reducción de eventos cardiovasculares. Sin embargo, alcanzar los niveles objetivo de colesterol LDL sigue siendo un desafío. Factores como la adherencia al tratamiento, la planificación y el seguimiento riguroso de los pacientes, además de los efectos secundarios de terapias tradicionales, juegan un papel crucial en este proceso. ¿Pueden las nuevas terapias basadas en ARN de interferencia pequeño mejorar el abordaje de la hipercolesterolemia? ¿Cómo se están aplicando en España? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos una vez más a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, en la realización Jesús Nicolás, y el doctor David del Val Martín, cardiólogo en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, modera este espacio. Hola, David. Muy buenas, Alicia. En un episodio anterior, David, Lorenzo Fácila reconocía que el control del colesterol LDL es una asignatura pendiente para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Entre los impedimentos está la falsa percepción en cuanto al buen control lipídico de la población, dato que desmienten los registros en cuanto a pacientes que llegan a los niveles objetivo, y la dificultad de conseguir adherencia en un paciente que muchas veces no llega a creerse la importancia del LDL, e incluso también pasa en médicos. Así es. Lo que está claro es que la enfermedad cardiovascular es una de las causas más frecuentes de muerte en nuestro entorno y su prevalencia además sigue en aumento. A pesar de que, como dices, el tratamiento hipolipemiante ha demostrado ser efectivo en la reducción de los eventos cardiovasculares, llegar a los niveles de colesterol objetivo recomendados en las guías no siempre es fácil, por todos los motivos que has comentado: la barrera de la adherencia, la estrategia de tratamiento, la posibilidad de un seguimiento riguroso de los pacientes, los efectos secundarios de las terapias tradicionales. Todos estos aspectos dificultan esta misión. En este contexto, las nuevas terapias basadas en ARN de interferencia pequeño ofrecen un enfoque innovador y muy prometedor. En este episodio vamos a explorar la evidencia sobre el uso del primer fármaco disponible en nuestro país, que es el Inclisiran, y cómo estas terapias basadas en ARN de interferencia pequeño pueden revolucionar el tratamiento hipolipemiante en los próximos años en nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis. Para analizar los resultados de los primeros pacientes tratados en España con esta terapia, vamos a dar la bienvenida a los tres expertos en tratamiento hipolipemiante que nos acompañan hoy en la mesa Cardio Podcast. Vicente Arrarte Esteban, cardiólogo en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Muy buenas, Vicente. Hola, muy buenas, Alicia. Juan José Macancela Quiñónez, cardiólogo en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería. Bienvenido, Juan José. Buenas, Alicia. Y también contamos con Aníbal Ruiz Curiel, cardiólogo en el Hospital Universitario de Torrejón de Madrid. Hola, Aníbal. Hola a todos. Para empezar, me gustaría poner todo un poquito en contexto. Y quería dar un dato. Según algunos estudios poblacionales a nivel europeo, menos de 1 de cada 4 pacientes alcanzan niveles objetivos de LDL. Esto es un dato demoledor. ¿En qué creéis que estamos fallando? Pues mira, yo creo que ahora mismo los 3 principales motivos por los que nuestros pacientes no alcanzan esos niveles objetivos de colesterol los diferenciaría como en 3 patas, ¿no? Por una parte sería la adherencia terapéutica de los pacientes, que es por todos conocido que a medida que han tenido un evento cardiovascular agudo y va pasando el tiempo, cada vez esa adherencia va disminuyendo, sobre todo en tratamientos en los que el paciente no nota, no hay ningún síntoma que le alerte que algo no está controlado, como puede ser la terapia hipolipemiante. Otro de los grandes problemas me parece que podrían ser los filtros que pone la propia administración, como es el caso, por ejemplo, de la terapia con Inclisiran, en el que muchos pacientes que quedan en una zona gris con el tratamiento hipolipemiante no podemos optar por este tratamiento porque no cumplen una serie de requisitos. Y el tercero, quizás, aunque que es el que más me duele decirlo, quizás también por la falta de concienciación a veces de los propios profesionales médicos, que por cierta inercia, por falta de tiempo, por muchas trabas burocráticas, pues hay muchas veces que colesteroles que están en torno a un LDL de 60, sabiendo todos que no está bien controlado, pues bueno, dejamos un poco y repetimos analítica en unos meses y vemos para dónde va el LDL de nuestro paciente. Sí, es mucho más fácil en la consulta cuando tenemos tan poco tiempo el seguir con la medicación que llevaba el paciente previamente y a veces no enfocarnos tanto en los objetivos y en las terapias de las que disponemos, como es el caso de Inclisiran.
Y centrándonos un poco más en nuestro entorno, Juan José, ¿podrías comentarnos brevemente cuáles son los datos en España sobre la consecución de objetivos de colesterol LDL en pacientes de alto y de muy alto riesgo? Datos que nos han proporcionado el Observatorio de Dislipemias de nuestro país y algún estudio también como es el Reality. Coméntanos un poco cómo es el nivel de consecución de objetivos en nuestro país. Bueno, simplemente primero como a modo de recordatorio, recordar que lo que conoce el Observatorio de Dislipemia se llevó a cabo contando la participación de dos sociedades científicas, la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Aterosclerosis. En ello era un equipo multidisciplinar en el cual siempre participaba un médico de atención primaria, un cardiólogo y el tercer especialista puede ser un internista o un endocrinólogo. Lo que se hicieron fueron distintos tipos de reuniones que recogieron datos de diferentes áreas hospitalarias que representaban prácticamente la totalidad del territorio español. Entonces, a través de entrevistas individuales y de encuestas se llevaron a recolectar todos los datos. Sí que antes de contestar a tu pregunta directamente, ya con porcentajes y con resultados, es decir, con números, me parece importante una cosa mencionar, que este registro quizá esté un poco sesgado, porque la mayor parte de los profesionales que participaron o se invitaron a participar en este tipo del Observatorio de Dislipemias eran consultas bastante relacionadas o bastante concienciadas con el tema del control de riesgo cardiovascular, es decir, que quizá estén un poco sobrevaloradas, ¿no? Un poco de sesgo de selección. No obstante, a pesar de ello, si lo comparamos con el reality todos lo conocemos también, que fue un estudio mucho más real porque cogía a toda la población, a todos los sanitarios. No obstante, los datos que tampoco que sean sorprendedores. Esto lo que nos dice el Observatorio de Dislipemias es que al 25% de pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, por lo tanto que nuestras guías de práctica clínica nos indican que tienen que tener un LDL menor a 70 miligramos por decilitro, solamente el 25% lo cumple. Y este porcentaje disminuye al 14% si ya hablamos de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, como son los que vemos en nuestra consulta. También es verdad, y por otro lado es lógico pensar que este porcentaje varía en función de la terapia hipolipemiante que tenga el paciente. Aquellos pacientes que solamente se encontraban en monoterapia con estatinas de baja o moderada intensidad, solamente el 4% se encontraban controlados. Este porcentaje subía al 21% cuando hablamos de estatina de alta intensidad en monoterapia, llegaba al 33% cuando hablamos de estatina de alta intensidad y ezetimibe, y rozaban entre el 65 al 70% cuando ya usábamos terapia de IPCSK9 más estatina más menos ezetimibe. Me atrevería a decir, por otro lado, que si nosotros comparamos con estudios como puede ser el Santorini o el Da Vinci, se mantienen más o menos los márgenes. Es decir, lo que decías tú como al principio de introducción, 1 de cada 4 pacientes solamente va a estar controlado. Por lo tanto, nos queda mucho por hacer y mucho por mejorar. A raíz de estos datos, tenemos un nuevo arma terapéutica como puede ser el inclisiran. Vicente, ¿podrías resumirnos brevemente los estudios Orión, los estudios en los que deriva la evidencia sobre el uso de inclisiran en pacientes de alto y muy alto riesgo? Bueno, dentro del proyecto Orión, la verdad es que surgieron varios estudios. Inicialmente, el Orión 1 y el Orión 3, que fueron, digamos, para demostrar la evidencia que podía tener el fármaco en reducción de LDL y asimismo la seguridad de estos fármacos en fase 2. No necesitaban un reclutamiento muy amplio, eran menos de 500 pacientes los que entraban en estos proyectos y sí consiguieron demostrar que 2 dosis al año de inclisiran eran suficientes para conseguir los objetivos. Luego, posteriormente, evidentemente, esto había que ponerlo en práctica clínica real, en hacerlo con pacientes, y se hicieron el Orión 9, el 10 y el 11, que son los que demostraron que con más de 3.000 pacientes se podía llegar a conseguir en un seguimiento más allá de 1 año y medio la reducción de LDL en torno a un 50% y con una seguridad muy adecuada, prácticamente similar a placebo, simplemente con las posibilidades de tener molestias por el tema de la inyección. Y ya último sería el Orión 8, que digamos viene a abundar en el mismo camino porque recoge a los pacientes del Orión 3, además del 9, 10 y 11, y se hace un seguimiento con más de 3.000 pacientes, más de 3.200, en los que llega a conseguirse pues más allá de 3 años, incluso se llega a 6 años de seguimiento y se comprueba que se mantiene ese objetivo de reducción del LDL con una consecución de objetivos por en torno al 50% de reducción y manteniendo esa seguridad. También ahora, últimamente, Alberto Cordero y colaboradores demostraron que en un metaanálisis se podía ver que podría conseguirse la reducción de morbimortalidad, pero eso queda pendiente porque simplemente era un estudio, un metaanálisis, está pendiente de conseguirlo con el Orión 4, que es el que nos dirá realmente si esto es así. De momento solamente tenemos esa hipótesis, ¿no?
Aníbal. Me parece muy interesante el dato que da Vicente, sobre todo teniendo en cuenta que tanto los estudios Orion 10, Orion 11, que son sobre todo nuestros pacientes, nuestros enfermos cardiovasculares, son pacientes que parten con un LDL en medio de 105, que está muy en consonancia con lo que a nosotros nos suelen exigir para poder pautar este tipo de tratamiento. Y que simplemente añadiendo esta terapia a esos pacientes en un 50% de los casos los controlamos. O sea, son los pacientes más descontrolados y 1 de cada 2 conseguimos controlarlos simplemente con esta terapia. O sea, me parece que es un dato demoledor. Estamos de acuerdo todos en que la adherencia al tratamiento es uno de los puntos claves en el manejo y en el control de estos pacientes. Aníbal, ¿qué estrategias consideras más efectivas para mejorar la adherencia al tratamiento en los pacientes con enfermedad cardiovascular en la práctica clínica habitual? Pues mira, yo, aunque suene quizás muy redundante y muy manido, creo que lo importante es empoderar al paciente. O sea, me parece que la mejor herramienta es que el paciente sepa qué toma y por qué lo toma. Nosotros al final tú tienes un paciente que tiene un infarto y el paciente se va de la planta con 2 antiagregantes, se va si tiene algo de disfunción ventricular a lo mejor con un beta iniciado, se va con un IECA, se va con un hipolipemiante, se va con un IBP, quiero decir, se va con un montón de fármacos que todos conocemos y que saben por qué lo tiene que tomar el paciente. Pero el paciente lo único que recibe es una lista con 8 o 10 pastillas, que una la toma una vez al día en el desayuno, otra la toma una vez al día en la cena, otra la toma 2 veces, otra la toma cada 8 horas. Si ha hecho algo, dice, lo va a tomar solo en desayuno y comida para luego no orinar por la noche, y el paciente muchas veces no entiende por qué tiene que tomar tantas pastillas, sobre todo cuando han pasado unos pocos meses y el paciente clínicamente se encuentra muy bien. Entonces yo creo que nuestra principal herramienta es informar al paciente. No es, ha tenido usted un infarto y tiene que tomarse estas 10 pastillas, no. Cuesta aproximadamente 30 segundos decir al paciente por qué toma cada pastilla. Pues estas 2 para que no se te cierre el muelle, esta para que no se te sigan cerrando las arterias, esta para esto. El paciente lo entiende y creo que ganas mucho con la adherencia. Y la segunda parte, quizás que me parece que se puede conseguir mucho en la adherencia de nuestros pacientes, es simplificarle la pauta. Quiero decir, todos conocemos el estudio, por ejemplo, Secure y cómo con el trinomia mejoramos los resultados cardiovasculares, y yo creo que no los mejoramos porque tengamos un fármaco súper novedoso, simplemente lo mejoramos porque simplificamos la posología de nuestros pacientes, permitimos que se tomen el fármaco con más facilidad y eso genera una mayor adherencia, porque el paciente sabe que ahí van varios principios activos y bueno, esa pastilla por lo menos sabe que vale para varias cosas y que eso no se lo puede dejar de tomar. Entonces yo creo que todo lo que puede ser simplificar la pauta y simplificar el número de dosis diarias total de pastillas, creo que puede ayudar mucho a la adherencia terapéutica de nuestros pacientes. Juan José, no sé si quieres añadir algo. Sí, me gustaría añadir que estoy totalmente de acuerdo con lo que has mencionado anteriormente. Está ampliamente demostrado en todos los ámbitos de la medicina que sin una correcta adherencia al tratamiento farmacológico, este va a estar condenado al fracaso, aunque este problema quizás se vea magnificado en la terapia hipolipemiante. Hay publicadas series y registros y quizás los menos optimistas nos dicen que 1 de cada 4 pacientes no va a cumplir el tratamiento de forma correcta, es decir, que va a tener una baja adherencia al tratamiento hipolipemiante, recordando que hablamos de pacientes con un alto riesgo cardiovascular. Y está demostrado que un mal cumplimiento de la medicación está relacionado directamente con un aumento de la mortalidad o recurrencia de eventos cardiovasculares en personas de alto o muy alto riesgo, por lo que mejorar la adherencia podría beneficiar tanto a las personas individualmente como a la salud conjunta de la población. Ahora, tal como mencionabas anteriormente, estamos de acuerdo. Aquí existe esta es como una silla de 3 patas. Por un lado está la parte sanitaria, los profesionales, y es verdad que quizás es lo que más nos cuesta admitir, pero parece increíble, pero todavía siguen habiendo profesionales que no creen o no se están convencidos totalmente de la teoría lipídica, ampliamente demostrada, y es un trabajo que tenemos que hacer, es decir, bajo conocimiento. Pero también está la parte del paciente, la parte de la recepción. Es verdad que cuando nosotros pasamos nuestra consulta, todo nos pasa y nos dicen, pero yo no quiero tomar estatina. La estatina tiene mal prensa, yo no quiero nada con el colesterol porque me duelen las piernas, me afecta el hígado, me deja sin riñón. Y es una mala prensa, entrecomillando, que es un problema que batallamos diariamente con nuestros pacientes. Por tanto, mayor educación a la población. Y por última parte, la parte de la administración. Yo creo que todos en nuestros hospitales trabajamos de forma muy diferente en cuanto a comisiones, pero todos tenemos un factor común, que siempre tenemos alguna que otra traba administrativa a la hora de empezar o potenciar nuestro tratamiento. Es decir, que si nosotros somos capaces de mejorar estos 3 aspectos, va a mejorar el control del LDL de nuestros pacientes. Ahora, dicho esto, es verdad que me gustaría mencionar que en lo que corresponde a la terapia al inclisiran, mejora mucho. Hay también muchos estudios que señalan que no es lo mismo la adherencia. Lo mencionaste tú anteriormente, la adherencia no es lo mismo si tienes que tomarte 365 pastillas al día que si tienes que pincharte una vez en la vida, ¿no? Entonces, si vamos a 365 hablando de que sea un solo fármaco, ahora si son 2, pues lo multiplicamos por 2. Y con los PCSK9 pasa un poco igual. Hablamos de que son inyecciones o cada 15 días o cada mes. Sin embargo, inclisiran tiene una gran ventaja que puede mejorar la adherencia y por tanto mejorar los resultados, que son 2 terapias al mes.
Otra de las ventajas también es el uso intrahospitalario. Yo lo veo como una ventaja. Es decir, que también he escuchado por ahí en otros foros voces que lo ven como un poco de desventaja de que sea uso hospitalario, pero yo lo veo como una ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra enfermería, que por lo general son muy proactivos a la hora de manejar al paciente, y es lo que tú dices, también viene el reforzar, el empoderar al paciente de su enfermedad. Y cada vez que viene al hospital, cada 6 meses, le explicas el porqué, le refuerza y los resultados están allí. Mayor adherencia, mejores resultados. Estás escuchando Cardio Podcast. David Del Val continúa analizando las nuevas oportunidades y las barreras en el tratamiento hipolipemiante con Aníbal Ruiz Curiel, Vicente Arrarte y Juan José Macancela. Según tu experiencia, Vicente, ¿cuál crees que sería el perfil ideal del paciente para recibir tratamiento con inclisiran? Bueno, yo aquí daría 2 respuestas. Por un lado sería dejando de lado, digamos, las barreras que pueden ser administrativas el uso del inclisiran. Realmente es un fármaco potente, adherente, como hemos visto, y que se puede utilizar en aquellos pacientes en los que no conseguimos objetivos con estatinas y con otras medicaciones como puedan ser el cetimib o ácido bempedoico. Si lo que queremos coger es un perfil de pacientes al que no debe dejarse atrás la oportunidad de pautar este tipo de terapias, serían en pacientes que lo que tienen es o enfermedad polivascular o tienen una afectación coronaria con múltiples recaídas, o en aquellos pacientes diabéticos o que tienen una afectación que hace más amplia la posibilidad de tener nuevos eventos cardiovasculares. Sin duda aquí yo creo que no deberíamos dejar atrás la oportunidad de pautar este tipo de terapias. Los 3 trabajáis en diferentes hospitales, los 3 trabajáis en diferentes comunidades autónomas. Me gustaría conocer, desde un punto de vista más práctico, ¿cómo está organizado en vuestro centro la prescripción y la administración de este fármaco? Aníbal. Nosotros ahora mismo en nuestro centro, la verdad es que lo tenemos vehiculizado. Cualquier cardiólogo puede pautar tanto el inclisiran como los IPCSK9, pero bueno, centrándonos en el inclisiran en concreto, porque lo tiene que administrar el propio personal sanitario del hospital. Lo vehiculizamos a través de la unidad de rehabilitación cardíaca. Primero se tiene que aprobar, como hemos dicho antes, por las trabas burocráticas, que no vamos a entrar, pero bueno, pues una serie de pasos y requisitos que hay que cumplir. Una vez que tenemos eso conseguido, simplemente con nuestra enfermera de rehabilitación cardíaca, es bastante sencillo porque vamos agendando el paciente y o las propias sesiones de rehabilitación o algún día que tenga que venir el paciente a otra cosa. Quiero decir, se cuadra en algún momento. También, afortunadamente o desafortunadamente, tal y como se vea, tampoco tenemos ahora una N muy importante todavía de pacientes y lo podemos ir asumiendo un poco según va surgiendo sobre la marcha. Pero nosotros ahora mismo estamos funcionando así y por ahora la verdad es que la experiencia está siendo muy buena. José. Bueno, nosotros en nuestro hospital tenemos una comisión multidisciplinar en la cual está cardiología, medicina interna, endocrino, nefro, neuro, farmacia y obviamente la representación de la parte administrativa del hospital. Nosotros tenemos son 12 reuniones al año, cada una son virtuales y las otras son presenciales, en las cuales se discuten quizás los casos un poco más controvertidos y más polémicos. Yendo concreto a inclisiran, nosotros discutimos caso a caso y una vez que se decide que el paciente va a recibir la terapia con este fármaco, lo que se hace es que el paciente va al hospital, retira el tratamiento en la farmacia. Luego tenemos el sitio asignado de hospital de día donde nuestra enfermera le aplica el tratamiento. Una vez que el paciente ha aplicado el tratamiento, realiza una pequeña entrevista con el cardiólogo, en este caso conmigo, en el cual potencia un poco las medidas higiénico-dietéticas. Le explico al paciente que no tiene que dejar de tomar el otro tratamiento, porque tal como conocemos, los niveles de colesterol bajan más mientras mayor o más intensa sea la terapia, y aparte se le deja pedir la analítica de control. Se le designa su próxima cita tanto para cardiología como para farmacia y así volvemos a repetir el ciclo. Es verdad que de momento funcionamos de esa forma. Nosotros tenemos ya 30 pacientes o 30 tratamientos activos y de momento lo llevamos así. Vicente, en el hospital universitario, doctor Balmis, ¿cómo lo tenéis organizado? Bueno, hemos simplificado la prescripción porque aunque sigue existiendo evidentemente el cumplimiento del IPT, hacemos la prescripción, pasa a una interconsulta a farmacia hospitalaria, que lo único que tiene que comprobar es que se cumplen digamos, los mínimos para poder pautar esa medicación. Una vez conseguido se pauta y dentro del programa de rehabilitación cardíaca, de acuerdo a lo que me comentaban los compañeros, pues a partir de enfermería de rehabilitación cardíaca se encarga de pautar esta medicación, de poner la medicación cuando ya está conseguida. En aquellos pacientes más en ámbito crónico que no están dentro del programa de rehabilitación cardíaca, lo que lo hacemos es dentro del centro de especialidades con enfermería, con una consulta de enfermería específica que vamos creando, digamos, para este tipo de situaciones, aparte de otras patologías como fibrilación auricular, etcétera, y que evidentemente facilitan la puesta en marcha de la terapia, ¿no?
Y una vez prescrito el fármaco, ¿cómo realizáis el control de estos pacientes? ¿Se realiza en consultas de cardiología general? ¿Tenéis alguna específica de riesgo cardiovascular que esté llevada por cardiólogos? ¿Cómo hacéis este tipo de control? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Torrejón, tenemos consultas específicas de rehabilitación cardíaca. Claro, el fármaco todavía no tenemos mucho tiempo. Probablemente la intención es que luego acabe en una consulta o bien de coronarios general, porque al final el paciente va a tener que seguir estando muy vinculado al hospital, porque la medicación obviamente la tenemos que coger en el hospital, pero la intención es que luego después se pueda llevar a una consulta de cardiología general. Quiero decir, pasado un tiempo no le aportamos en la unidad de rehabilitación cardíaca más de lo que hayamos podido conseguir en ese, sobre todo, primer año o 2 primeros años que estemos con él. Efectivamente, lo estamos haciendo un poco así. El fármaco tiene todavía poco recorrido, lleva 1 año aproximadamente y eso ha dado lugar a pocos controles, aparte que son 2 pinchazos al año, ¿no? Eso no genera tanto volumen y lo hacemos de esa forma. El paciente cuando viene a aplicarse el tratamiento es cuando se le da los resultados de su analítica y se le entrega la siguiente. De esa forma, a día de hoy, hacemos un poco el control. Sí, en nuestro caso también de forma similar. El planteamiento de seguimiento, lo que sí que, digamos, añadiría es que es muy importante la continuidad asistencial con primaria, es decir, que no vamos a tener eternamente el control de estos pacientes. Nosotros sí tenemos una consulta para pacientes con muchas afectaciones, multivaso, que han recaído en muchas ocasiones y que sí seguimos anualmente, pero en otras ocasiones, cuando ya están estables, pasan al control de primaria y lo que tenemos es una consulta virtual muy potente que lo que hace es que el mismo profesional puede contactar con nosotros para la prescripción, para la continuación de las terapias que necesitan de prescripción hospitalaria. No sé si podríais compartir brevemente alguna experiencia de algún caso clínico concreto que recordéis sobre el uso de inclisiran y cómo ha cambiado el control del perfil lipídico en estos pacientes. Bueno, aquí la experiencia viene también ya de lo que hemos visto con el PCSK9, ¿no? Son terapias que claramente en pacientes que han tenido dificultad de control del LDL, que han tenido pues, efectos secundarios y que no llegaban a objetivos, pues con estas terapias, inicialmente PCSK9 y ahora con inclisiran, lo que vemos es que es mucho más fácil el que el paciente llegue sin efectos secundarios y por tanto están habitualmente muy agradecidos y con una sensación de haber conseguido objetivos gracias a estas nuevas terapias. Evidentemente, inclisiran lo que aporta es que además estamos reduciendo el número de veces que tiene que poner estas medicaciones y eso todavía hace más probable la adherencia y, por tanto, conseguir los objetivos que queremos todos en reducción del LDL. Comentabas algún ejemplo de inclisiran en concreto, no sé, recuerdo el último paciente que había tenido, si no recuerdo mal, un par de eventos coronarios, aparte tenía una estenosis aórtica severa y se le había puesto una TAVI. Bueno, nosotros en Torrejón es que se nos exige, digamos, que haya 2 LDLs consecutivos por encima de 100 para que se pueda administrar este tipo de fármacos. Y el paciente tuvo la suerte, porque había estado ahí coqueteando con los 90, 90 y tantos y demás, y no nos lo daban, pero justo coincidió que había 2 LDLs por encima de 100 en el propio ingreso de la TAVI. Y ya, bueno, ya aprovechamos que se había puesto la válvula también para aprovechar y se aprobó el inclisiran al paciente y se fue con su primera dosis puesta. O sea, un paciente coronario con una TAVI, un mal control del LDL y que a día de hoy puedo decir que tenemos el LDL controlado, con unas cifras por debajo de 55, la válvula está estupenda y el señor está fantástico. Es verdad que en Torre Cárdenas tuvimos quizá una cosa peculiar, que fuimos el primer hospital en España en iniciar el tratamiento con inclisiran. Tenemos 30 tratamientos aprobados, 29 en activo, porque un paciente simplemente nunca fue a ponérselo, era un paciente inglés que desapareció de la zona de ahí nuestra, un poco hippie que tenemos en la parte norte de Almería. Pero bueno, de los 29 pacientes que tenemos activos, los 29 están activos, los 29 han recibido su dosis y nos da quizá un poco más de experiencia porque ya tenemos analizado 10 pacientes con la dosis de los 270 días de los 9 meses, porque empezamos en noviembre del 2023 con los 10 pacientes que empezamos además de los 10 de forma de golpe, por decirlo así, ¿no? Hemos analizado, es verdad que yo ya he hecho una pequeña base de datos, obviamente con la limitación estadística de tener una N de 29 pacientes, pero bueno, simplemente por arrojarlo aquí me parecía interesante. La mayor parte de los pacientes son varones, el 65% de ellos son varones, diabéticos un 35% y hemos analizado la reducción de colesterol LDL. Partían en torno a 150 miligramos por decilitro de LDL basal, que es bastante altillo. La mayor parte estaban con estatinas de alta potencia y con ezetimibe, porque nos les exige mucho la Comisión de Farmacia. Es decir, un 70% estaban muy bien tratados. A pesar de ello, ese era su LDL. Tanto el 70% de prevención secundaria y un 30% de prevención primaria. La reducción de colesterol LDL analizado a los 3 meses está en torno a 52%, que va muy de la mano con los resultados del Orion.
Y este se mantuvo en esos 10 pacientes que ya hemos analizado a los 9 meses en un 51%, es decir, que no existe variabilidad. De las otras cosas que hemos analizado también es que no existen diferencias en cuanto a reducción por grupos, ni por ser diabético, ni por tener hipertensión, ni por tener obesidad, ni tabaco, tabaquismo o nunca haber fumado. Sí que es llamativo que los varones reducen más el nivel de colesterol LDL, aunque esto no es significativo. Y mi estadístico del hospital, que la verdad que lo conocí ahora a partir de analizar estos datos y es un máquina, ha analizado varias cosas, hizo, insisto, con la limitación estadística que tiene, hizo un análisis multivariable en el cual lo que él trataba era ver qué tipo de variables se asociaban a una mayor o menor respuesta. Y es verdad que partiendo todos de un LDL basal similar, el tener un tratamiento más optimizado con estatinas de alta potencia, ezetimibe en este caso, ese grupo, reducía más el colesterol LDL. Sin embargo, el ser obeso y enfermedad renal crónica, en este caso lo ciframos en menor a 50 miligramos por decilitro de filtrado glomerular, no respondían tanto, ¿no? Con la limitación estadística que tiene. Pues, y ya comentando un caso en específico, un paciente de los que se aprobó para inclisiran era porque tenía una reacción cutánea primero a un IPCCK9, se lo cambiamos al otro PCSK9, volvió a hacer la reacción cutánea y ahora está con inclisiran, ya lleva la segunda dosis y de momento no me ha llamado ni nada por el estilo. Yo simplemente me gustaría preguntarle a Juan José también un poco para ver si podemos nosotros también abrir algún campo. Me ha parecido entender que tienes como un 30% de ellos en prevención primaria. Y ahora por preguntarte un poco si eran hipercolesterolemias familiares o, quiero decir, o que cómo llegaron a ti como cardiólogo, digamos. Yo lo que he hecho es analizar la base de datos que tenemos en conjunto. O sea, no son presentados por parte de cardiología, son presentados por medicina interna y lo que he hecho es analizarlo, ¿no? Los datos. Pero son medicina interna. Sí, que es un poco el cómputo total, digamos. Sí. Lo único a añadir es que en principio creo que nos da una oportunidad esta terapia para poder mejorar en continuidad asistencial, ¿no? Y esto que estáis comentando precisamente es el poder conseguir el reducir, el utilizar más estas terapias y el hacer mejoría en la rehabilitación cardíaca, ¿no? Que es la parte de la prevención secundaria que nos va a aportar muchos buenos resultados, ¿no? Y en vista de todos estos datos que hemos presentado, ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo veis el futuro del tratamiento de la enfermedad cardiovascular con la incorporación tanto de este fármaco como de otros fármacos que hay ahora mismo en investigación, que son terapias también basadas en ARN de interferencia pequeño para otras dianas terapéuticas? ¿Cómo lo veis en el futuro? Pues mira, yo la verdad cuando supe que íbamos a hablar un poquito del inclisiran, de tratamientos que bueno, al final son una RNA de interferencia pequeña, pues me metí simplemente en PubMed y me metí en PubMed, puse el filtro de ensayos clínicos y el primer ensayo clínico que aparece, en el que aparece esa referencia en PubMed es el año 95, que es un estudio de psoriasis. Hasta el año 2005 no aparece una cosa de cáncer de colon. Quiero decir, ni el uno ni el otro realmente eran terapias de RNA de interferencia pequeño, simplemente mencionaban eso a la parte del estudio. Pues bien, el año pasado ya en PubMed hay 10 referencias de ensayos clínicos aleatorizados. Entre ellos fármacos que os van a sonar a todos, como puede ser el butrisiran que traigo aquí para la amiloidosis por transtirretina, el cilebesiran como tratamiento antihipertensivo. Tenemos terapias dirigidas con la proteína similar a la angiopoyetina 3 para mejorar el perfil de triglicéridos y de colesterol. Quiero decir, yo creo que es un campo que está cada vez más abierto, que cada vez nos va a dar más oportunidades, que nos va a garantizar la adherencia en muchos casos de distintas terapias crónicas que tenemos que mantener a nuestros pacientes, en nuestro caso como cardiólogos para mejorar el perfil de riesgo cardiovascular, pero obviamente en otros muchos campos, como puede ser el lumasiran, que estuve viendo para la hiperoxaluria y otro tipo de patologías, me parece que han venido para quedarse y que van a ser una piedra muy importante, angular, digamos, en el tratamiento de según qué patologías. Vicente, ¿crees que conseguiremos tener un porcentaje mayor de nuestros pacientes controlados con este tipo de terapias? Sí, se abre una gran oportunidad de conseguir ser más eficaces en la reducción del LDL, eso está claro. Lo que también tenemos que ser son eficientes, es decir, tenemos que saber a quién debemos utilizar estas terapias para que evidentemente tenga un beneficio sostenido en un valor económico que sea llevadero, ¿no? Pero yo creo que en el futuro esto evidentemente va a ser una ventana de oportunidades más que un problema. José. Yo es que, bueno, sí, es presente y va a ser futuro, ¿sabes? Pero ya es presente ya y lo tenemos en diferentes áreas de la medicina. Yo simplemente por mencionar un fármaco que suena un poco cuando alguna vez me preparé también para algo otra, que me invitaron a participar en el riesgo cardiovascular, hay un fármaco que seguro la molécula, no me sé el nombre, si no sería mentir, pero es verdad que ya suena un poco a X-Men, ¿no? Que ya te hace una mutación génica total y es una vez en la vida. O sea, justamente a través de la misma vía de la IPCCK9, una vez en la vida, te pones eso, mutación, y para siempre el problema solucionado. Mayor adherencia que eso es imposible, aunque es verdad que eso aún nos queda recorrido, pero bueno, va a llegar.
Suena a ciencia ficción, pero es el presente casi palpable, ¿no? Dirías. Sí, es el presente casi palpable. Yo creo que eso va a llegar y estará por llegar. Aníbal, ¿algún último apunte? Bueno, pues yo aprovechando este foro que tenemos, y creo que hablo también en nombre de mis compañeros, hacer quizás un llamamiento a las autoridades de quien pueda depender algo así para facilitar el acceso a estos fármacos que ya han demostrado que son fármacos costo eficaces, es decir, que no solamente es que nosotros los pongamos por capricho y que nos guste y que es lo más novedoso, sino que son fármacos que sabemos que a la seguridad social, a la sanidad global, le resultan costo eficaces, porque estamos hablando de que a la gente le vamos a reducir infartos, le vamos a reducir ictus, le vamos a reducir problemas en las extremidades inferiores, como puede ser amputaciones, como puede ser comorbilidad, como puede ser calidad de vida perdida, años de vida ajustados por calidad de vida perdidos. Quiero decir, hago un llamamiento de quien dependa que por favor se facilite la utilización de este tipo de fármacos para los pacientes que realmente lo necesitan. Muchísimas gracias a los 3 doctores por estar hoy con nosotros aquí en la Casa del Corazón, hablando en Cardio Podcast del tratamiento hipolipemiante, del que seguiremos hablando seguramente, David. Así es, seguiremos hablando porque es un tema todavía al que queda mucho por hacer. El control de nuestros pacientes todavía está lejos de unas cifras razonables, así que tenemos nuevas armas terapéuticas en la actualidad para hacer frente y para controlar y alcanzar los niveles objetivos en nuestros pacientes de alto y muy alto riesgo. Pues muchas gracias a los 3. Pues nada, yo agradeceros la invitación y la verdad es que encantado de participar con vosotros, siempre aprendiendo un poco más y colaborando en lo que necesitéis. Gracias, un placer haber estado con todos vosotros discutiendo de un tema tan trascendente para todos. Muchísimas gracias a la organización por organizar este tipo de eventos, ha sido un placer. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis. Pues con estos mensajes finales de nuestros invitados de hoy y también de nuestro moderador David del Val Martín, nos despedimos. Muchísimas gracias por el comentario, por la moderación, y también a los oyentes, gracias por escuchar la playlist Cardio Podcast en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube, y en secardiología.es, por supuesto, donde además tenéis disponible la bibliografía recomendada de cada episodio. Hasta dentro de 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.